Evolución histórica de los juegos. El juego es una de las manifestaciones más habituales en el ser humano desde su nacimiento. El niño, antes incluso de dar sus primeros pasos, tiende a buscar juegos rudimentarios que le producen una sensación de bienestar interno. Al ser, por tanto, un componente básico de la naturaleza humana, se hace referencias a los postulados e hipótesis que predominaron en etapas pedagógicas. 1898, Gross propone la denominada teoría del pre-ejercicio o del ejercicio preparatorio. Según este autor, la niñez es una etapa en la que el individuo se prepara para ser adulto. Considera las siguientes clases de juego: el juego de experimentación, que despierta el sentido de curiosidad en los niños, ejemplo el experimento manos limpias. Juegos especiales permiten prepararse para funciones específicas como la lucha y el desempeño de roles familiares, ejemplo el juego de la silla. En 1910, Elinor creó una propuesta de juego y aprendizaje, el juego heurístico, que es un juego de descubrimiento, exploración y experimentación basado en la manipulación de objetos que preparan las bases para la formación de conceptos y aprendizaje de actitudes con las personas y objetos. Ay, qué lindo. No se secó. Ay, no sabes para sacarle la foto a Mauricio. Una foto que para... ¡Ah! Ay, ya, está bien. Tuve que sacar la foto a la boda y no. Bien, sí. De qué manera. 1931, Buller hace hincapié en las relaciones existentes entre el juego y el aprendizaje social. Clasificó los juegos en juegos funcionales o sensorio-motrices, donde los niños identifican cuál es la función de un objeto o juguete y la aplican durante sus juegos. Ejemplo, la cesta del tesoro. Juegos imaginativos o simbólicos. Los niños usan objetos, acciones o ideas para representar otras cosas. Ejemplo, un niño que utiliza un cuadro de madera simulando que es un teléfono. Juegos de construcción. Se trata de un conjunto de piezas de formas iguales o diferentes con las que pueden hacerse múltiples combinaciones, creando distintas estructuras. Ejemplo, montar y encajar. En 1934, La Pared. Este autor concibe el juego como el medio más útil para movilizar al niño en lo que podría considerar como escuela nueva o antigua. Para él, es a través del juego como se crea la personalidad del niño. Clasificó el juego en juegos motores, donde realizan dentro de ciertos límites de espacio y tiempo, tienen reglas aceptadas y generan un sentimiento de satisfacción. Ejemplo, encajes de formas. Los juegos sensoriales, una técnica a través de la cual los niños pequeños aprenden y desarrollan su comprensión de cómo funcionan las cosas a través de sus 5 sentidos. Por ejemplo, el pintar con los dedos. Juegos de condición física, donde los niños pueden desarrollar su potencial físico de una manera motivadora y estimulante. Ejemplo, la pelota que pasa. 1955, Freud, el principio del placer es el motor de la actividad lúdica. El juego es un comportamiento impulsado por necesidades, sujeto a leyes y con un significado que debe desvelar. El juego no es un comportamiento libre, sino que está influenciado por factores psíquicos, sociales y materiales. Clasificó el juego en simbólico, donde el niño que juega crea un mundo propio
donde inserta los objetos agradables. Ejemplo, el niño que juega con un palo manifestando que es una espada. En 1956, Kay Joyce considera que el juego es una actividad que incluye las características de libertad, separación, incertidumbre, productividad, regulación y ficción. Propone una clasificación según predominen el juego, la competición, el azar, el simulacro, la improvisación y la vitalidad, y el placer por superar dificultades artificiales o el vértigo. En 1961, Piaget considera que los juegos se vuelven más significativos a medida que el niño se va desarrollando. Clasificó los juegos en juegos de ejercicio, donde el niño hace algo por el placer de la actividad, sin que la utilización lúdica de la conducta modifique su misma estructura. El juego simbólico permite al niño expresar su creatividad, su fantasía e incluso sus sentimientos prohibidos o deseos insatisfechos. Por ejemplo, el juego de la cocinita. Juegos de reglas. El niño aprende a jugar, a seguir las reglas y a ejecutar una acción y evitar otras. Ejemplo, el juego de la rayuela. Juegos de construcción. Se encuentran situados en una zona intermedia y al igual distancia de la asimilación para que la adaptación permita poner en relación al juego con las conductas no lúdicas. Ejemplo, el armar rompecabezas. En 1965, Wallon considera que el juego surge como resultado del contraste entre una actividad libre. La dinámica dialéctica del juego ayuda a la superación de las contradicciones, la motivación, el éxito, la apuesta, el azar, la regla y la ficción están presentes en el juego, lo que se entiende como lo opuesto a la realidad. Describe 4 tipos de juegos, según el nivel de la experiencia: los juegos de ficción, los juegos de adquisición, los juegos de construcción. 1980, Jean Chatelain consideraba que el juego es importante para el desarrollo del niño porque está relacionado con el conocimiento, la afectividad, la motricidad y la socialización. Se dividió los juegos en 3 grupos: juegos no reglados, los juegos de destrucción y desorden y los juegos reglados. 1981, Parlevas consideró 3 tipos de juegos: los juegos deportivos institucionales, que ayudan a los niños a desarrollar muchas habilidades físicas como la coordinación, el equilibrio y la fuerza. Cuasijuegos son ciertas prácticas lúdicas que no están sometidas a estrictas normas ni a reglas. Juegos tradicionales suelen contar con reglas bien definidas. Estas pueden alterarse, adaptarse o transformarse si así lo desean los jugadores. Por ejemplo, el juego del gato y el ratón. A continuación les muestro un video con los diferentes tipos de juegos tradicionales del Ecuador. La cuerda. Yo-yo. Policías y ladrones. El resorte.
a la víbora de la mar. La traes. Todos estos juegos han ido evolucionando a lo largo de la historia, reflejando diferentes cambios culturales y sociales. Los juegos han sido una parte integral de la experiencia humana, ofreciendo diversión, educación y un medio para la conexión social. Muchas gracias.